Bueno, y en este sentido también vamos a conocer la opinión de la ministra de Educación, Práxedes López, que estuvo también recorriendo distintas zonas de la ciudad en un minuto nada más. Pero antes, ahora sí, vamos a tomar contacto con Ignacio Contreras, que es nuestra fuente de consulta. Siempre que queremos entender un poco esto que está pasando, por ejemplo, con este temporal y muchas cuestiones venimos escuchando también por estos días, si esto es algo que se podía prever, si no. Así que lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Ignacio? Diana Torres te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Diana. Bueno, un saludo para vos y para toda la teleaudiencia del programa. Gracias a vos también porque siempre nos valemos de tu sabiduría en este sentido para entender un poquito, ¿no? de esto que estamos padeciendo. Hablamos del cambio climático, hablamos de lo que significa también si tiene que ver con la cantidad de agua caída en tan poco tiempo y lo que significa la estructura en sí de nuestra ciudad. Claro, sí, realmente fue un evento extremo, si bien uno puede decir que este tipo de tormentas así intensas se pueden esperar o se esperan para esta época del Ujú. año, incluso desde el año pasado cuando se empezaba a alertar sobre la presencia del evento del Niño que genera muchas precipitaciones acá en la región, siempre mencionábamos nosotros que bueno, que hay que tener mucho cuidado a partir del verano al otoño, sobre todo a partir de marzo hasta mayo, donde tenemos intercambios de masa de aire que generan precipitaciones o lluvias, digamos, muy fuertes, ¿no? O Ujú. sea, porque por lo general en primavera o en verano tenemos estos populares chaparrones aislados que si bien pueden ser algunos intensos, pero no tanto como este tipo de tormentas que Claro, vivimos la madrugada del domingo. sí. Ahí también se sumó la humedad en el ambiente que era muy alta. Recordemos que el domingo a la tarde, el sábado a la tarde, hizo un Muchísimo calor calor. y estaba muy pesado justamente Sí. por la humedad. Ujú. Entonces, al avanzar este frente, pues generó que tengamos esta lluvia. A ver, se podía prever esta intensidad y no, digamos, yo Claro. creo que uno puede generar una alerta de decir, bueno, se esperan tormentas fuertes o abundantes, pero no con esta intensidad de 190 milímetros en una hora que te satura toda, digamos, todo el desagüe pluvial que tiene la ciudad de Corrientes, Claro. y encima de eso, no solamente la cantidad de agua que cayó de manera intensa, sino que además duró en el tiempo con una intensidad menor, pero tuvimos lluvia hasta las 2 de la tarde más o menos, Sí. entonces no daba tiempo a recuperar el sistema, ¿no? Claro, porque además viste que bueno, muchos cuestionan, bueno, el hecho de poder avisar antes y prever, si bien estaba anunciado esto también, pero yo creo que ninguno de nosotros imaginó semejante caudal de agua. Es que totalmente, es que en realidad la alarma roja, digamos, se la dio a las 3 de la mañana, prácticamente, o si no, si estabas, o estabas durmiendo o estabas en un evento, no, Sí. obviamente no vas a estar prestando atención quizás al celular. Sí se preveía precipitaciones, incluso se las esperaban principalmente para la mañana. Claro, pero ni Este, imaginábamos esto de levantar todos los muebles o los comerciantes de también tomar esas medidas, ¿no? La verdad es que ninguno contempló esta posibilidad. Claro, lo que pasa es que vos imaginate que tenés una lluvia con una intensidad de 190 milímetros, cuando la capacidad que tiene la ciudad son 50, hacé de cuenta que vos tenés un local con una capacidad para atender a 5 personas por hora, y Ujú. te entran 19 personas en una hora. Entonces, obviamente, te colapsa tu capacidad de atender, y encima no solamente que te entraron esas 19 personas, sino que las 2 horas siguientes siguieran entrando de a 2, de a 3, de a 4, Claro, se colapsa absolutamente todo. Entonces, y obviamente sumado a los cortes de luz y otras cuestiones que bueno, pero que son también típicos de este tipo de eventos que son extraordinarios. Hablaban que solo en 1998 sí. tuvimos 2 días con 500 milímetros, pero bueno, fueron en 2 días, entonces tener tanta agua en una hora obviamente te genera estos colapsos, ¿no? Eh, Ignacio, y en ese sentido lo que no vemos, digamos, los sí, desagües, lo que está debajo nuestro, ¿influye esto que también hablaba mucha gente? Bueno, esto tiene que ver también con lo sucio que somos, con nuestro comportamiento, con la basura o con las obras que se tienen que hacer y que en apariencia se están haciendo, pero quizás no son las adecuadas. Viste que ahora todos somos opinólogos con respecto a esto, sí, pero ¿cuál es la sí. realidad o cómo lo ves vos? ¿Cómo lo planteás?
Bueno, siempre todo es una sumatoria de todo, digamos, y obviamente cuando ocurren estas cosas, lo primero que hacemos es entrar a buscar culpables, Sí, pero tenemos que entender un montón de cuestiones, hay un montón de factores que jugaron acá en esto. Esto de la cuestión de las basuras, sí, digamos, porque se veía también que la gente, o sea, incluso con alerta de tormentas, saca la basura o incluso sacan en cualquier horario, se sí, tapan los aguas pluviales. Pero bueno, también tenemos que saber cómo fue construida la ciudad o cómo fue avanzando sobre humedales. Entonces nosotros veíamos autos que eran arrastrados por el agua en el centro, claro, pero eran por las calles donde antiguamente circulaban los arroyos, claro. o en barrios, digamos, que estaban por fuera del casco céntrico, que antiguamente eran anegadizos porque eran esteros o cañadas, donde lentamente iba subiendo el nivel del agua y el agua queda estancada. Entonces, ese comportamiento del agua superficial también nos está indicando de cómo eran los paisajes en el pasado y que en el presente los seguimos ocupando a través de la ocupación de esteros, cañadas y lagunas. Ujú. Otra cuestión que también deberíamos de repensar, porque vimos fotos de autos en estacionamientos que estaban en subsuelos con el Sí, agua tapada, digamos, con la que les llegaba al techo, superaba el sí, techo. Pero da la casualidad que en esos lugares antiguamente pasaban arroyos, ¿no? Una forma de saber si antes pasaba o no un arroyo es la forma que tiene el relieve o o la calle, por ejemplo. Entonces se hablaba de Perú entre 9 de julio y Junín, sí, que si vos ves tiene una especie de B corta, donde la parte más alta está en 9 de julio y Junín, y en el centro la parte más baja. Bueno, antiguamente por ahí pasaba el arroyo. Lo claro. mismo, por ejemplo, San 25 de mayo entre España y Jujuy, que pasaba el arroyo Poncho Verde por el centro de esa cuadra, entonces obviamente el agua tiende a acumularse en esos lugares. Ujú. Y después arroyos más grandes, como por ejemplo el Salamanca, si vos venís bajando por Salta, a partir de Junín, o sea, si vas por Salta, bajando a partir del 25 de mayo, vas a ver que la calle baja hasta Junín e Irigoyen, que era la parte donde pasaba el arroyo, ¿no es cierto?, la parte más Sí, profunda, y después vuelve a subir lentamente. Entonces, todos esos son indicadores geomorfológicos o registros que quedaron del pasado que nos indican que todos esos sectores son muy críticos. Entonces, quizás deberíamos de replantear si está bien utilizar cocheras o generar, porque ahora ya claro, están hechas, digamos, pero sí. bueno, generar cocheras en el subsuelo en estos lugares, si por ahí se genera una alerta aunque sea de una hora antes para que la gente saque sus vehículos, ¿no? Ese tipo de cuestiones deberíamos de pensar, pensando que en el futuro, y más asociado a esta cuestión de cambio climático, donde los eventos extremos pueden llegar a ser como cada vez más recurrentes, o sea, más Ujú. frecuentes, por lo menos estar preparados. Yo no digo que evitemos de que se vuelva a pasar, porque siempre la probabilidad va a estar, pero por Claro. lo menos estar preparados ante estas situaciones, digamos. Es cierto eso que decís, ¿no? Tendremos que ir cambiando también nosotros porque está cambiando tanto todo y esto del cambio climático que dejó de ser nada más un decir, sino lo vamos palpitando y viviendo día tras día y bueno, tendremos que cambiar también nuestra conducta. Si bien como vos decís, ya están hechos los edificios, las construcciones y demás, bueno, empezar a tomar estas precauciones también, estos recaudos, ¿no? No, totalmente, porque vamos a suponer que uno diga, bueno, pero tenemos bombas, claro, pero si vos tenés bombas y sacás el agua afuera, si tenés el agua en la calle que te supera el nivel de la vereda, obviamente el agua vuelve a ingresar, entonces todos también los esfuerzos y las energías son ineficientes. Entonces, yo creo que hoy tenemos, en función de lo que vivimos, a través de los incendios, a través de las inundaciones, sabiendo que la niña genera sequías extremas, que el niño genera este tipo de lluvias, bueno, empezar a pensar en el futuro para empezar a mitigar estos Sí, riesgos, por lo menos en las áreas, en las nuevas áreas de ocupación para donde está creciendo la ciudad, digamos, porque lo que ya se construyó y y difícilmente se lo sí, pueda resolver porque generar obras de desagües pluviales y duplicar la capacidad deben ser precios elevadísimos y ya te digo, hasta el momento este tipo de precipitaciones son muy raras. No sé si desde el 98 no se veía algo así, te das cuenta de que pasaron muchos años para que volvamos a tener una lluvia tan intensa y para tener totalmente. una magnitud de lo que llovió entre enero y febrero en años normales caen 300 milímetros en promedio más o menos. Y Claro, en esos unos 300 meses. milímetros acá cayeron en 3 horas. Claro, sí.
Entonces, es un evento extremo, fue un evento extremo, pero tenemos que saber que nosotros estamos en una región donde el riesgo a que ocurra es alto, digamos. Ignacio, como siempre, un placer charlar con vos, sobre todo porque nos esclareces un poco también el panorama. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y también mi solidaridad con todas las personas que se vieron afectadas y bueno, esperemos que de acá al resto del año no volvamos a vivir lo que nos tocó vivir el fin de semana. Eso esperamos todos. Gracias. Muchísimas gracias.